Ahora, antes de empezar, quiero invitarles a que cierren los ojos para que hagamos una pequeña oración. Bondadoso Padre, querido Señor, te agradecemos por la oportunidad de servirte un sábado más, un día santo más. Tú sabes, Señor, que mi corazón tiene el anhelo por el deseo ardiente de volver a congregarnos como lo hacíamos antes en los templos, unidos, adorándote en la belleza de tu presencia. Pero ahora, Señor, eso no es posible. Y el deseo que tengo, por lo tanto, es que tú, Señor, que estás por encima de los recursos humanos y de nuestras limitaciones, entiendo que nada mejor que un mensaje dado de forma directa, presencial, donde creo que de esta forma tú, Señor, impactas aún más en nuestras vidas. Pero te pido que, Señor, superes las limitaciones humanas en esta mañana y lo que el hombre no sea capaz de hacer, que tu Espíritu, Señor, lo haga de forma poderosa. Entrego mi vida y la vida de mis amigos que se están reuniendo bajo tu nombre para adorarte, Señor, para que tú me uses para tu santa gloria y bendigas nuestra iglesia para que sea edificada por el mensaje de tu santa palabra. Esta es mi súplica, te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes la pantalla. Permitirme abrir un momento. Ahí está. Bueno, el título del mensaje es La iglesia del siglo XXI. ¿Necesita cambiar? En el mes de abril hizo un año, creo que todos acompañaron este acontecimiento desde que la famosa Catedral de Notre Dame en París fue incendiada. No sé cuántos lo vieron, pero hace unas cuantas semanas, una vez más, otra catedral también fue incendiada. Y ese incendio incluso ya fue identificado como un incendio criminal, como si fuera un atentado proposital. Y a pesar de estar en desacuerdo con la teología de la Iglesia Católica, yo creo que este episodio es una metáfora, una lección que nosotros podemos tener de esa circunstancia física, de ese incendio literal, para una situación que está ocurriendo de forma literal en el cristianismo del siglo XXI. Y yo me estoy refiriendo al incendio espiritual que está quemando los principios, los valores, la ética, la moral cristiana en nuestra época. Vengo diciendo que la identidad cristiana, la identidad de la iglesia, viene siendo consumida por las llamas de la posmodernidad del siglo XXI. Y tal vez nosotros nunca hayamos visto o vivido un desafío tan grande como este que enfrentamos en la época de la iglesia de nuestros días. No que los desafíos de hoy sean mayores que los de antes, tal vez no. Son desafíos diferentes, aunque la esencia sea semejante, pero el exterior es un poco más actual. Y de hecho, la identidad cristiana, como lo acabo de decir, es profundamente amenazada de tal forma que solo por el hecho de que hables de doctrinas, de dogmas, de principios, valores absolutos, verdades inmutables, absolutas, sólidas, que hables solamente de eso, ya eres llamado extremista, fanático, un conservador, que se volvió una palabra negativa según ellos, y para ser un poco más actual, un fundamentalista religioso. Este es el gran desafío que nosotros enfrentamos como iglesia en el siglo XXI, y esta pregunta demanda una respuesta.
La iglesia cristiana contemporánea, la iglesia adventista que vive en el siglo XXI, en la generación de la posmodernidad, en el relativismo, en el pluralismo religioso, esa iglesia necesita cambiar para atender las necesidades de esta generación. Este será el punto de nuestro mensaje. Y para empezar, os invito a abrir en la Biblia, aunque lo vayamos a enseñar en el slide, pero si puedes acompañar en el texto de Jueces, capítulo 2, empezamos con esa historia donde sacaremos la referencia para nuestro tema. Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice: después que toda aquella generación de Josué y Caleb fue reunida a sus antepasados, surgió una nueva generación que no conoció al Señor y lo que el Señor había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba y dieron culto a los Baalins. Bueno, para contextualizar, después de 40 largos años de peregrinación, los israelitas llegan entonces a Canaán, liderados por Josué. Y Dios había ordenado a través de su siervo que todas las naciones paganas que vivían en la tierra fueran exterminadas. Yo sé que a veces algunos incrédulos y algunos críticos de la religión cristiana acusan al cristianismo de genocidio cultural. Pero la verdad es que cuando haces una búsqueda un poco más aprofundada en lo que era la cultura de los cananeos, esa cultura pagana, eran realmente culturas inaceptables. Era como si estuviéramos hablando, como si estuviéramos defendiendo los propios nazis, como si eso fuera acepto en los días de hoy. Así como el nazismo fue una filosofía totalmente erradicada de nuestros días, cuando Dios ordena el exterminio de algunas culturas de Canaán, estamos hablando de culturas que sacrificaban los propios hijos para los dioses. Entonces el Señor ordenó que estas culturas, a las cuales Él mismo llamó de abominables, que eran insoportables a los ojos del cielo, y aún mismo a seres humanos que tuviesen un mínimo de principios en su vida, infelizmente, el pueblo de Dios no obedeció al mandato del Señor. Entraron en Canaán, cada una de las 12 tribus tomaron sus localidades, y cuando se establecieron cada uno en sus casas, en sus tierras, retomando sus actividades, infelizmente se acomodaron y no erradicaron todas las naciones que allí habían. E infelizmente, por causa de eso, en vez de que ellos transformasen la cultura de Canaán, llevándoles buenos valores y principios cristianos para aquel pueblo, finalmente acabaron siendo ellos mismos transformados por esa cultura. Y todos los principios que Dios les había enseñado a lo largo de 40 años, los valores, la ética cristiana, todo lo que el Señor les enseñó, ellos acabaron abriendo mano porque se encantaron tanto con la cultura de Canaán, se maravillaron tanto de las abominaciones que habían ahí, que acabaron absorbiendo esa cultura en sus vidas. Y el resultado de eso fue lo que acabamos de leer en el libro de Jueces. Dice la Biblia que después de la generación de Josué y Caleb, surgió una generación que no conocía el Señor. Yo no sé si tú tienes idea de lo que eso significa, de lo que eso representa. Lo que el texto está diciendo es que aquella generación que vino después de Josué y Caleb ya ignoraba completamente la historia del Dios que abrió el Mar Rojo, del Dios que derribó las murallas de Jericó. No se importaba más con sus mitos fundadores. Y cuando digo la palabra mito, no es en el sentido de leyenda, sino en historias que dan sentido al surgimiento de un pueblo. Ellos simplemente abrieron mano de todo eso, de todo lo que traía significado para esa nación, como una nación especial escogida por Dios. Y como no conocieron al Señor,
ignoraron a los pioneros, su historia, sus antepasados. Ellos simplemente absorbieron una nueva visión de mundo, una nueva filosofía de vida. Y en esa nueva visión de mundo abrieron mano de adorar a Dios para adorar Baal. Comparto aqui com vocês um comentário muito interessante de um periodista brasileiro que hizo um análise histórico excepcional da história do Brasil. Ele lançou uma trilogia, 1808, 1822 e 1889. Os três livros são muito conhecidos aqui no meio brasileiro, principalmente por aqueles que se interessam por a história do país. Y él hace un comentario en el último libro, en la página 27, que nos sirven para entender el contexto que leemos en el libro de Jueces. Y él dice lo siguiente: una sociedad, y permitirme aquí introducir la palabra iglesia. Vamos a cambiar sociedad por iglesia. Una sociedad, una iglesia que no estudia historia, no consigue entender a sí misma, porque desconoce sus raíces y las razones que la trajo hasta aquí. Y si no consigue entender a sí misma, probablemente tampoco estará preparada para construir un futuro de forma ordenada. Entonces aquí lo que está diciendo es apenas una visión científica, histórica de lo que ocurrió con el pueblo de Dios en Canaán. Cuando el pueblo no entiende, no conoce su historia, él pierde la razón de existir. Él tiene una crisis existencial. No entiende el propósito por el cual fue levantado como nación diferente, sacerdocio santo, pueblo llamado especialmente por Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que el pueblo no conoce su historia, no tiene la capacidad de construir su futuro de forma ordenada, conectada a su pasado. Viviendo toda esa situación difícil en Canaán, en el medio de una época de corrupción casi generalizada, surgen entonces los jueces, que a medida que son levantados, de alguna forma bloqueaban, paraban de forma temporaria toda esa impiedad, esa degradación terrible en el medio del pueblo de Dios. Y entre los jueces estaba Sansón, que tal vez sea uno de los más conocidos por su historia. No voy a entrar en la historia de Sansón, pero sí quiero destacar un elemento que nos sirve para el tema de hoy, que es la experiencia del nacimiento de este hombre de Dios. Y la experiencia que Emmanuel hace cuando se dirige al ángel que le anunció el nacimiento de Sansón. Posiblemente el ángel fuese el propio Cristo. Y pone atención en la preocupación del padre de Sansón, recordando que el pueblo de Dios está viviendo una época de corrupción generalizada, en una época donde la cultura de Canaán dominaba la iglesia judía. Entonces Dios levanta a Sansón con una misión especial y su padre tiene una preocupación por saber algo de la creación de su hijo. Entonces se levantó el padre de Sansón y siguió su mujer. Y habiendo llegado al hombre que dijo: ¿eres tú el que habló a esta mujer? Y él contestó: yo soy. Entonces dijo el padre de Sansón: cuando se cumplan sus palabras, o sea, cuando mi hijo nazca, cuando Sansón nazca, pon atención ahora a lo que se destaca aquí. ¿Cuál será la forma de vivir del niño y de su servicio, de su vocación? Mira qué excepcional lección. Viviendo en una generación donde la cultura de Canaán estaba dominando el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios estaba siendo dominado por la cultura llena de abominaciones. Queridos, cuando miráis una concordancia bíblica para estudiar lo que la Biblia dice sobre abominación, eran los peores tipos de pecados que Dios podría mencionar, porque la Biblia habla de pecados que Dios abomina y otros tipos de pecados que Dios, digamos,
tolera, entre comillas. Pero Dios ve pecados de forma diferente, y los pecados abominables son cosas como práctica de la homosexualidad, adulterio, comer animales inmundos, emborracharse, mentir y por ahí va. Sexo antes de casamiento y fuera de casamiento también. Y entonces el padre de Sansón, preocupado con la misión especial de su hijo, hace una pregunta al ángel. ¿Cuál será el modo de vivir del niño? En otras palabras, ¿cuál será la identidad de Sansón? ¿Cuál debe ser el estilo de vida de Sansón? Y la segunda preocupación es cuál es su servicio, que nada más es que su misión. El pastor Douglas Reyes, pastor joven, aunque muy estudioso, está a punto de concluir su doctorado. Es muy amigo mío, es de aquí de mi ciudad, congrega en la misma iglesia. Él tiene algunos libros publicados por la CPB y también en otras editorías de nuestra iglesia. Y en este libro, publicado por la CPB, llamado Pasión Ciega, donde él hace un análisis de la experiencia de Sansón, comparando con los cristianos de los días de hoy, hablando justamente sobre ese texto que acabamos de leer, él dice, la conciencia sobre la relación entre identidad, quién soy, y la misión, cómo debo vivir, es fundamental para asumir una postura con coherencia en una época llena de desafíos para la identidad de los cristianos. Entonces, ese texto da inicio a nuestro mensaje, mostrándonos que vivimos en una época donde las identidades están colapsando en todos los sentidos. Identidad nacional, identidad sexual. ¿O no crees que la ideología de género no es también un ataque de Satanás a las identidades de nuestros días? Claro que es. Entonces, en una época de colapso de identidades, con el propio sociólogo Zygmunt Bauman, dice que una de las grandes características de la generación actual es la liquidez, o sea, la falta de solidez, de firmeza. Es obvio que la religión, el cristianismo e incluso nuestro propio adventismo también está sufriendo un ataque directo a nuestra identidad. Y por eso es muy importante esa parte introductoria de nuestro mensaje. Nosotros tenemos una tradición religiosa que necesita ser seguida. Y ahora necesito abrir un pequeño paréntesis en nuestro tema, porque yo sé que cuando hablo de tradición, yo estoy entrando en un terreno peligroso. Personas hoy religiosas que hablan de tradición son llamadas fundamentalistas, retrógradas, personas de mente antiguas, fanáticas y extremistas. Y necesito entonces enseñaros que existe también la buena tradición. Claro que existe la mala tradición. Y existe también la tradición que está en medio término, que no pasa de una costumbre. Y os doy un ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una misión, por ejemplo, en Europa. Y observé un detalle curioso. He visto que los cultos empiezan más tarde que aquí en Brasil. Entonces la persona empieza a la escuela sabática a las 10, 10 y media de la mañana. Aquí en Brasil, a las 9 de la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, ya empiezan la escuela sabática. A diferencia de la mayor parte de Brasil, hice también una misión en Manaus y allá las personas empiezan la programación a las 8:15 de la mañana. Y entonces yo te pregunto, ¿existe algún pecado por detrás? ¿Existe alguna regla en la Biblia, en Ellen White o en el manual de la iglesia, diciendo que el horario de las 9 de la mañana, como muchos piensan, es un horario santo y que el culto no puede jamás iniciar en otro horario? Claro que no. Entonces, eso es lo que yo llamo de costumbre, que no es algo malo ni bueno. Si yo tengo que reemplazarlo, no hace falta armar una pelea por eso.
Otro ejemplo es la corbata. Hay personas que piensan que cuando vas a predicar en la iglesia en sábado, de ninguna manera es inaceptable que no estés con corbata. Yo ya he ido a predicar en iglesias así. Incluso parece que la corbata fue bautizada y santificada y no puedes predicar sin ella de ninguna manera. Entonces no tengo problemas en no usar corbata. Puedo utilizarlas o puedo no utilizarlas. Lo que necesitamos tener es el cuidado de no mezclar las cosas. Existe la mala tradición, que son las cosas malas que hicimos en el cristianismo y que tenemos que abrir mano. Existen las tradiciones que son costumbres, que no pasa nada si se abre mano o no, y no hace falta entrar en conflictos por ello. Y existe la tradición religiosa que es indispensable, fundamental para la sobrevivencia de la iglesia en una época como esta. Y es sobre esta tradición que quiero hablar con ustedes. Entonces, primero vamos a definir el significado de la palabra tradición utilizando el diccionario, para que veas que la tradición no solo es algo malo. La tradición es la transmisión de doctrinas, de costumbres, etc., durante un largo espacio de tiempo, especialmente por la palabra. La tradición, y esa es la parte que me parece bien interesante, que define bien la palabra. La tradición es el lazo del pasado con el presente. Una otra definición dice que es la transmisión oral, a veces registrada por escrito, de hechos o de doctrinas religiosas. Entonces yo os pregunto, ¿tradición, por lo tanto, es importante o no para nosotros como iglesia? Yo creo que estarás de acuerdo que es algo importante, porque la tradición crea un lazo entre el pasado y el presente y nos direcciona a un futuro mejor. Es obvio que la tradición es algo indispensable. Y aún en la Biblia, miremos en la palabra del Señor, en el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo presenta la buena tradición. Aunque Jesús haya condenado la tradición de los fariseos, diciendo que aquella que era una mala tradición, que era mandamiento de hombres, que estaban anulando la ley de Dios, aquí Pablo habla de una buena tradición. Entonces veamos qué es. Nosotros os ordenamos, hermanos, en nombre del Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que anda de forma desordenada, y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, por lo tanto, es que habían personas en el medio de la iglesia que querían siempre innovar, que querían siempre renovar, readaptar la iglesia a las necesidades de cada ciudad, de cada región, de cada momento, de cada cultura. Y Pablo dice así, mucho cuidado. Cuidado con ese pueblo que solamente habla de mudanza, de modificaciones, de adaptaciones y que están pisoteando no la mala tradición, sino la buena tradición que vosotros habéis recibido de nosotros. Los apóstoles, que son los pilares de la iglesia cristiana, que es el fundamento del propio cristianismo. Cuidado con las personas que dicen, mira, es mejor no estudiar profecías, porque profecía es cosa de gente fundamentalista. Cuidado con las personas que dicen que la Biblia no es la palabra del Señor. Ella tiene la palabra del Señor. Cuidado con las personas que tienen nuevas invenciones, que quieren cambiar los pilares de la iglesia cristiana y también del propio adventismo. Nosotros vamos a ver cuáles son esos pilares. Pablo hace una advertencia diciendo que tengan cuidado para no abrir mano de la buena tradición recibida por los apóstoles de la iglesia. El propio Dios en el libro de Jeremías, aunque no utilice la palabra tradición, habla de la misma forma de la importancia de la historia, del pasado, diciendo lo siguiente. Es un texto bien conocido entre nosotros adventistas. Así dice el Señor, poneros al margen del camino y mirad, preguntad por los caminos antiguos, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Una vez más, Dios nos está enseñando que es seguro
que no apartemos nuestros pies de los caminos antiguos. Pregunten a los pioneros de la iglesia, pregunten a la historia de la iglesia, a los teólogos experientes de la iglesia cristiana e iglesia adventista. Hay gente que yo veo hoy encantada. A ver, no me entiendan mal. Yo no estoy diciendo que esas personas no tengan buenas intenciones, pero yo veo a muchos encantados con Rick Warren e ignoran completamente pilares que fueron establecidos por grandes teólogos, pioneros y reformadores de la iglesia. Entonces aquí está el riesgo. Debo juzgar todo aquello que la modernidad me ofrece por aquello que ya está muy bien firme por la historia de la iglesia cristiana e historia del adventismo. Eso es lo que nosotros llamamos de identidad y buena tradición religiosa. Como sé que vivimos en una época bien científica y para todo lo que hablamos debemos presentar comprobación científica, voy a utilizar algunos datos científicos para enseñaros que tradición e identidad, todo eso es fundamental para la sustentación de cualquier grupo, sea social, religioso, nacional, etc. Y el primer ejemplo que quiero utilizar es de un gran psiquiatra llamado Viktor Frankl. Él fue el creador de la tercera escuela de psicoterapia llamada logoterapia. No sé cuántos lo conocen. Él fue prisionero de un campo de concentración por el régimen nazi. Y la experiencia de ese hombre es fantástica. No podemos aprofundizarnos, pero a través de sus estudios y observaciones dentro del propio campo, él vio que algunas personas pasaban por ese momento tan difícil de su vida de forma más positiva e incluso optimista. Y descubrió que el secreto estaba en algo llamado sentido de vida. Y en su libro Sufrimiento de una vida sin sentido hizo un comentario en el principio del libro excepcional. Él habla sobre tradición diciendo: en contraposición al animal, los instintos no dicen al hombre lo que él tiene que hacer. De forma diferente del hombre del pasado, el hombre de hoy no tiene más la tradición que le dice lo que tiene que hacer. Pero la pregunta es, ¿será que eso es bueno? ¿Será que cuando perdemos la tradición que nos conecta al pasado con el presente, eso crea un ser humano más maduro y sólido? Mira la conclusión a la que él llega. No sabiendo qué tiene, ni tampoco lo que tiene que hacer, muchas veces ya no sabe lo que en el fondo quiere. Así, solo quiere lo que los otros hacen, que es el conformismo, o solo hace lo que los otros quieren que él haga, el totalitarismo. Y es justamente eso lo que ocurre muchas veces dentro del ambiente cristiano. Muchos jóvenes que no tienen tradición, que no se conectan con la historia de la iglesia, no saben quién fue Ellen White, no saben quién fue Tiago White, Martín Lutero, Jerónimo, etc. Desconocen completamente la historia de la iglesia y entonces quieren innovar pensando que se libertaron de una tradición del pasado y al final están recibiendo una otra imposición de nuestros días, que es el deseo de hacer lo que los otros hacen o lo que un grupo diferente de personas ordenan lo que los jóvenes hacen. Un otro estudioso también, llamado Roberto Lamata, hablando sobre tradición en el libro Relativismo, dice: sin una tradición, una colectividad o una iglesia puede vivir de forma ordenada, pero no tiene conciencia de su estilo de vida. Y la conclusión que yo llego es que tradición está relacionado con estilo de vida. Sigue el texto. Y tener conciencia es situarse delante de una lógica de inclusiones necesarias y exclusiones fundamentales, en un exhaustivo y muchas veces dramático diálogo entre lo que nosotros somos o queremos ser y aquello que los otros son y lógicamente nosotros no debemos ser. Sé que
todo eso puede parecer muy obvio para algunos, pero la verdad es que muchos no comprenden lo obvio que es el texto, de que tradición está relacionado, de que ser un cristiano envuelve mudanzas, cambios en el estilo de vida, en su comportamiento. Y él llega a decir que la tradición es tan fundamental que determina lo que eres y lo que no debes ser. Y menciono un ejemplo. Antes de convertirme, me gustaba mucho un cantante de rap norteamericano llamado Eminem. Y como él era mi ídolo, en mi habitación tenía muchas fotos, muchos posts de él. Me vestía como él, utilizaba collares, pendientes, anillos, hablaba, decía muchas palabrotas. En mi ciudad llamamos malandro. Me vestía como él. ¿Y por qué? Porque él era la identidad del grupo con el cual yo me identificaba. Y una vez que la tradición de este grupo implica un cambio de comportamiento, de forma de hablar y aún de las vestimentas, yo absorbía la identidad de este grupo para mí. Por otro lado, dice el texto que la tradición dice lo que no debe ser. Y como aquellos que les gustan el rap abominan el pop, yo también abominaba la música pop. Porque a quien le gusta ese estilo, abomina el otro. Entonces, tradición altera, modifica el estilo de vida. Esa historia que muchos dicen hoy, que Dios se importa únicamente con el interior y no con el exterior, es una creación del diablo para engañar al pueblo, porque el exterior refleja lo que eres en el interior. Bueno, para encerrar esa parte científica, una antropóloga que hizo estudios y se considera una autoridad en el área, dice lo siguiente: las vestimentas que utilizamos no son apenas de utilidad sirviendo para protegernos del frío o del calor. Están cargadas de simbologías sociales. Por medio de ellas comunicamos nuestra posición social, nuestra identidad, nuestro estilo de vida y nuestra condición emocional. ¿Entiendes lo que dice? Las vestimentas van mucho más allá de simplemente escoger una ropa para utilizar. Las vestimentas muestran lo que eres, de hecho. Está cargada de simbologías sociales. Eso parece obvio, pero muchos parecen haberse olvidado de eso. Y para entrar en la segunda mitad de nuestro tema, quiero explicarte por qué el cristianismo hoy, que sí, existen cosas que necesitamos cambiar. Nuestra generación de hoy no se contenta únicamente con el conocimiento superficial de la Biblia. De nada sirve que vayas a alguien a predicar mensajes que para nosotros a los 20 años, 30 años atrás convencían, sin una argumentación racional y lógica en la época de hoy. Las estrategias de evangelismo hoy se modifican, pero no podemos olvidarnos de que existe una tradición, existe una identidad que si abrimos mano de ella, estaremos dejando pasar el verdadero cristianismo y nuestro auténtico adventismo. Y ese es el punto. Hay cristianos hoy que, por ejemplo, muchos jóvenes, te va a parecer absurdo lo que te voy a decir, pero estoy lidiando con jóvenes así, jóvenes que tienen relaciones sexuales con otras jóvenes antes de casarse y se encargan de escuela dominical, tienen cargos en la iglesia porque creen que eso no tiene problema, que el sexo en el pasado era una cuestión cultural que hoy fue modificada. Al fin y al cabo, la generación de hoy ya no es como la de antes.
Entonces, estoy mencionando apenas un ejemplo. Yo sé de muchos adventistas y ya he hablado de ese aspecto, de esas personas que vienen hasta mí agradeciendo por la advertencia, que terminan el sábado y van a almorzar en el restaurante y creen que no hay ningún problema con relación a eso. Pero eso es una clara transgresión de una verdad bíblica absoluta que está en el propio mandamiento del Señor. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cristianos que viven en nuestros días no consiguen entender que haciendo cosas así, que en la Biblia son tan claras, que está mal, que es pecado, por qué las personas no ven más eso que es tan obvio? ¿Por qué hoy el argumento del amor es el mayor argumento para justificar todo? Ecumenismo, infidelidades, etcétera. Y aquí quiero entrar en un área con ustedes que yo llamo esquizofrenia espiritual. Nosotros vivimos en una época donde los cristianos sufren de esquizofrenia espiritual. Y para explicar lo que es la esquizofrenia espiritual, primero te explicaré lo que es la patología psiquiátrica de la esquizofrenia. Y te menciono un ejemplo para facilitarlo. Mi madre vive en un condominio y 2 casas al lado de su casa vive una señora que sufre de esquizofrenia, pero los vecinos no lo sabían. Y una vez, una vecina que vive al lado de la casa de mi madre había acabado de mudarse al barrio y preguntó a mi madre si el vecindario era tranquilo. Y mi madre dijo que sí, que ya vivía ahí hacía varios años y nunca había ocurrido nada. Y una de las primeras noches, en mitad de la madrugada, esa vecina que se había mudado hacía poco escuchó golpes en la ventana del segundo andar, el segundo piso de su casa. Y sobre el tejado había alguien tocando su ventana. Entonces, cuando ella fue a ver, una señora, que es la que vive al lado de la casa de ella, pedía ayuda para que ella abriese la ventana de inmediato. Ella abrió y le preguntó qué estaba ocurriendo. Entonces ella dijo: déjame entrar en tu casa, ayúdame por favor. Están dentro de mi casa amenazando matar a mi hija. Por favor, ayúdame. Y la dueña de la casa se desesperó y la cogió, la puso dentro de casa y estuvieron ahí varios minutos sin saber lo que estaba ocurriendo. No me acuerdo bien cómo terminó la historia, pero después de un tiempo ella descubrió que la señora sufría de esquizofrenia. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Ella causa una ruptura entre ti y la realidad. Este es el punto central. Es una inversión, un shock entre la realidad y lo que estás profesando. Saliendo del contexto físico de la esquizofrenia, vamos a la esquizofrenia social. Quiero compartir con ustedes uno de los mejores textos que ya leí, escrito por un padre llamado Gabriel. Y el título del texto era ese: Esquizofrenia social. Pon mucha atención porque es un texto revelador para lo que nos interesa, para entender la esquizofrenia espiritual. Vivimos en una época donde quieren que los padres se casen y que los casados se divorcien. Quieren que los héteros tengan relacionamientos líquidos sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia. Que las mujeres tengan cuerpos masculinos y se vistan como hombres y asuman papeles masculinos. Quieren que los hombres se vuelvan frágiles y delicados, como si fueran mujeres. Un niño con apenas 5 o 6 años de vida tiene el derecho
de decidir si será hombre o mujer. Pero un menor de 18 años no puede hacerse cargo de sus crímenes. No hay plazas para enfermos en los hospitales, mas hay un incentivo por parte del órgano público de salud del país para que se hagan una mudanza de sexo. Hay el acompañamiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad, pero no existe ningún tipo de apoyo de este mismo órgano público para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad. Y si intentas hacer, es crimen. Ser a favor de la familia y religión es dictadura, pero urinar encima de crucifijos es libertad de expresión. Si eso no es el fin de los tiempos, es el ensayo. ¿Cuál es el punto clave del texto? ¿Qué es vivir en una sociedad esquizofrénica como la nuestra? Es una sociedad, es una iglesia que vive en un mundo de contradicciones, que vive en un mundo dividido. Como dice la autora de un libro llamado Verdad Absoluta, el cristianismo contemporáneo, influenciado por el platonismo, dividió, fragmentó su vida. Y para explicar las implicaciones de eso que estoy diciendo, que por eso estamos abriendo mano de la identidad, de los principios, de los valores, de la tradición, de la ética. Vamos a un ejemplo. La cantante Perla, conocida en Brasil, es una cantora de reggaetón, pero al mismo tiempo se dice evangélica. Y en una entrevista, sabes que el reggaetón es un tipo de música muy promiscuo. En una entrevista le preguntaron si ella no veía contradicción entre la música que ella cantaba y la fe que profesaba. Escuchen la respuesta que ella dio. Amadurece mucho en la música gospel, pero mi carrera en el reggaetón siempre estuvo ahí. Hoy consigo dividir la fe, separar la fe de la música. Eso es un absurdo. ¿Cómo vas a ser una persona que profesa una fe, pero en tu profesión, en tu visión política, en tu cosmovisión, sigues un patrón totalmente diferente de tu, entre comillas, cosmovisión cristiana? Tengo la costumbre de decir a las personas que solamente es posible ser un cristiano tal como esta chica lo es, si eres un cristiano esquizofrénico. Y hoy esa esquizofrenia está dominando el cristianismo en nuestra época. Hay un autor llamado Stanley, es un autor bautista, incluso es una de las mayores autoridades sobre ética bautista de los últimos siglos. Y él escribió algo excepcional haciendo un análisis sobre la cultura y la religión judía en el Antiguo Testamento. Él dice, resumiendo, ser amigo de Dios en la Santa Alianza no permitía ninguna bifurcación entre la adoración del templo y la vida cotidiana. Ser recibido por el Señor en el sábado exigía una actitud correcta para con Dios, así como una conducta apropiada durante la semana. No es ser adventista en el séptimo día, sino ser adventista del séptimo día, en tus relaciones, en tu forma de vivir, en tu alimentación, en lo que ves. Querido, no entiendas eso como un mensaje directo a ti, pero de hecho, el estilo de vida americano que predomina aquí en Occidente está destruyendo los valores, la ética y la moral judío-cristiana. Hemos absorbido tanto esta visión de mundo capitalista. No que yo sea en contra del capitalismo, pero sin la ética cristiana,
El socialismo ya está más que comprobado que no resiste. El capitalismo, sin embargo, sin ética cristiana, consume el ser humano en un consumismo exagerado que nos hace vivir ese estilo de vida terrible que vivimos hoy. Y como dice Stanley, no existe bifurcación entre adoración en el templo dentro de la iglesia, me he visto bien, de forma correcta, parezco un santo. Vengo diciendo que nuestro cristianismo hoy es semejante a la bestia que sube de la tierra del Apocalipsis. Parecemos cordero, pero hablamos como dragón. Es la esquizofrenia que está envuelta en la vida espiritual de la iglesia. El último ejemplo que voy a mencionar, ya estamos a punto de acabar. Esta es una modelo evangélica llamada Aline Fransoy. Ha participado en algunas novelas. Hizo un ensayo sensual para una revista. Es una ring girl de UFC. Y también fue invitada para unas fotos desnuda en la Playboy. Y tú podrás decir que es imposible que lo haya aceptado. Pero incluso la foto que yo escogí de ella, la corté un poco, pero ella está aguantando la revista donde ella salió en la portada de Playboy. Entonces, mira el argumento que ella utilizó para defender su comportamiento. Soy evangélica y uso mi Facebook para decir cuánto Dios es poderoso en mi vida. Y al final, ¿qué hay de malo? Es muy relativo lo que está bien y lo que está mal. Puedo conciliar no solamente esa nueva carrera, refiriéndose a su fe, con la nueva carrera de modelo. Porque en mi percepción, Dios mira el corazón y nuestra intención. Bueno, vamos a pasar ese texto. Él solamente refuerza lo que nosotros ya hemos visto. Si quieres, después te lo puedo dejar. Voy a poner el video en mi canal también para que lo veas con más calma. Pero él habla un poco más del cristianismo esquizofrénico. Y por fin quiero enseñaros cómo nuestro adventismo está siendo de forma profunda afectado por esta generación de cristianos esquizofrénicos. Y la prueba de eso es una investigación hecha en 2013 por la Asociación General con jóvenes universitarios de Estados Unidos. Infelizmente en Brasil no disponemos de investigaciones tan completas como esa, pero esta trajo datos muy interesantes. Nos dice que las generaciones más jóvenes de adventistas y también algunos adultos, pero principalmente los más jóvenes, están dejando a un lado, negando, desacreditando cada vez más las doctrinas más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en orden creciente de rechazo, de desprecio, menciono las doctrinas del santuario celestial, la creación en 6 días en un pasado reciente, en el don profético de Ellen White, en grado creciente de rechazo, la doctrina del juicio investigativo, el casamiento entre aquellos que participan de los mismos principios religiosos, o sea, el yugo desigual. Y por fin, la doctrina más despreciada de la generación más contemporánea de adventistas es que la iglesia adventista es la iglesia remanente de la profecía. Entonces puedes ver con ese estudio cómo Satanás ataca los pilares del adventismo. No tengo tiempo ahora mismo, pero es uno de los mensajes que vengo predicando por donde paso, que es mostrar la identidad, la misión de la iglesia adventista.
Por eso el ministerio que llevo se llama Última Verdad Presente. Y eso es porque eso tiene que ver con la propia identidad de la Iglesia Adventista. Y lo que mencionamos aquí ahora, que son las doctrinas más rechazadas por los jóvenes, son justamente las doctrinas que dan identidad a la iglesia. ¿Y por qué? Porque infelizmente esa situación de esquizofrenia espiritual afecta mucho nuestra juventud. Los dos últimos textos que menciono aquí son de Ellen White y del pastor James Zukovsky. Ellen White dice: muchos conocen tan poco acerca de la Biblia que su fe es inestable. Remueven los marcos antiguos y las falacias y vientos de doctrinas los llevan para aquí y para allá. La ciencia, falsamente así llamada, está destruyendo los fundamentos de los principios cristianos. Ese texto es una profecía que se está cumpliendo hoy. Y los que una vez estaban en la fe se van apartando de los caminos, de la tradición, de la identidad, de los pilares. Y mira que aquí no utilicé el nombre esquizofrenia, pero esa última frase, Ellen White hizo un diagnóstico de la iglesia en los días de hoy. Se divorcian de Dios en cuanto aún profesan ser sus hijos. Yo amo a Cristo, Jesús es todo para mí, pero la vida no condice con lo que profesan. Las creencias no tienen nada que ver con lo que la persona profesa. Es eso lo que Ellen White está diciendo en esa última frase. Es esquizofrenia espiritual explicada en una única frase. Pero entonces, ¿qué quiero decir con ese mensaje? Que la iglesia no debe cambiar en el siglo XXI. Voy a utilizar las palabras del pastor James Zukovsky, que es profesor de teología incluso en la historia de la iglesia en la Universidad de Brasil, en São Paulo. La gran cuestión para la iglesia adventista hoy, cuando él habla de iglesia adventista, somos tú y yo, los cristianos. Gracias a Dios, la institución no cambió y no va a cambiar, porque Dios dijo que aunque la iglesia parezca que vaya a caer, en el nombre de Cristo no caerá. Y yo creo en eso. Y quien os habla eso es alguien que durante 10 años fue un perseguidor de la iglesia adventista del séptimo día. Yo era católico, salí del catolicismo y fui para un grupo disidente de la iglesia. Y me pasé 10 años combatiendo el cristianismo diciendo que la iglesia era Babilonia. Hasta el momento en que Dios me cogió y me llevó a mí y a mi esposa para vivir un año en México, en el desierto, y fue allí que Dios me humilló hasta el polvo y entendí entonces que yo estaba mal. Y en ese momento comprendí que la iglesia es de Dios, que pasará por luchas, que estamos viviendo un momento terrible, pero como dice Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo creo en eso, porque Cristo es el capitán de este barco. Y entonces dice el pastor, la gran cuestión para la iglesia adventista hoy es saber qué debe mudar, dónde cambiar, cómo cambiar, por qué cambiar, cuándo cambiar. Sin que el remanente suscitado por Dios del movimiento profético de 1844 para dar el último mensaje de advertencia al mundo, y este es el punto central, pierda su identidad y misión. Este es el punto. Yo no soy contra el cambio. No soy en contra de que te adaptes desde que los principios no se cambien. Veo hoy día muchos cristianos, muchos adventistas utilizando joyas así de forma natural y tomando una serie de cosas que antes nos preservábamos sin preocuparse con la teología que está por detrás de eso.
sin preocuparse con los porqués de eso. Hoy, infelizmente, vivimos lo que yo le llamo teología del nada que ver. Y necesitamos llevar a serio nuestra identidad, los pilares que la Iglesia construyó con buena teología, con teología cristocéntrica, bíblica durante todos estos años. Y en nombre de Cristo, que Él nos ayude. Infelizmente, Sansón fue un juez levantado por Dios que tenía todo para ser uno de los mayores héroes de la Biblia, pero sabemos cómo fue el final de él. El padre y la madre le dieron la mejor educación posible, pero él se rebeló y gracias a Dios al final se rectificó. Queridos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día vencerá. Mi pregunta aquí no es si la Iglesia vencerá o no. La pregunta es, tú y yo, que hoy hacemos parte de la Iglesia militante, ¿estaremos juntos con la Iglesia triunfante? Ese es el punto central. ¿Y qué es lo que va a determinar eso? En primer lugar, nuestra fe en el Salvador Cristo Jesús. Y en segundo lugar, preservar la buena tradición de la Iglesia, la identidad, la misión, el estilo de vida, en el nombre de Jesús. Y que no tengamos vergüenza, como dijo el apóstol Pablo, no tengo vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En el nombre de Jesús.